La estación de servicio del diablo. Mi nombre es Joaquín Rivera, tengo 38 años, y puedo decir sin lugar a dudas que mi vida ha estado íntimamente entrelazada con las carreteras serpenteantes de México desde que tengo memoria. Desde una edad temprana, mi realidad se moldeó alrededor de las historias de mi padre, un hombre cuya existencia se definió por ser un trailero, dedicando cada día de su vida adulta a navegar por el vasto y variado paisaje de nuestro país. Noche tras noche, mi imaginación se nutría de sus relatos, mientras él compartía conmigo las crónicas de sus largas jornadas en soledad, enfrentándose a caminos sin fin, envueltos en la oscuridad solo interrumpida por las luces de su fiel tráiler. Hablaba con una mezcla de respeto y temor de los paisajes cambiantes que encontraba en su camino. Desde desiertos implacables bajo un sol abrasador hasta montañas envueltas en neblinas misteriosas, pasando por pequeños pueblos que parecían congelados en el tiempo. Pero lo que realmente hacía que estas historias cobraran vida eran los enigmas y los misterios inexplicables que las adornaban. Mi padre, con su voz profunda y serena, describía encuentros con fenómenos incomprensibles, luces en medio de la nada, figuras que aparecían y desaparecían en la distancia y acontecimientos que desafiaban cualquier lógica. Cada anécdota que compartía parecía más fantástica que la anterior, alimentando así una mezcla de fascinación y temor dentro de mí. Estas no eran solo historias, eran advertencias, lecciones de vida que enseñaban la humildad ante las fuerzas desconocidas que residían en las sombras de las rutas que atravesaba. Este cúmulo de relatos no solo sirvió para entretenimiento, también sembró en lo más profundo de mi ser la semilla del miedo a lo desconocido, un respeto casi reverencial por aquellas cosas que no podemos ver ni explicar. Estas historias forjaron en mí una curiosidad insaciable, pero al mismo tiempo, un palpable recelo hacia lo inexplicable, hacia aquellos misterios que yacen ocultos en las carreteras menos transitadas. A medida que crecía, esta dualidad de emociones se convirtió en una parte inseparable de quien soy, moldeando mi carácter y mi destino. Quizás era inevitable que, siguiendo los pasos de mi padre, me encontrara yo mismo atrapado en la cabina de un tráiler, persiguiendo mi propio camino a través de las interminables carreteras de México, enfrentándome a mis propios encuentros con lo desconocido. Esta herencia de valentía y cautela, de aventura entrelazada con precaución, ha sido el faro que ha guiado cada decisión, cada vuelta en mi viaje personal y profesional, a través de las vastas y misteriosas tierras de nuestro país. A los 18 años, sin sorpresa para nadie, seguí los pasos de mi padre. La vida en la carretera se convirtió en mi rutina, mi oficina móvil rodeada de montañas, desiertos y ocasionalmente el mar a lo lejos. Los años pasaron rápidamente, casi como el paisaje borroso que se ve desde la ventana de un tráiler a toda velocidad. Me había convertido en un experto en mi oficio, conociendo cada truco del libro, cada atajo secreto y cada estación de servicio amigable en donde un café caliente y una charla podían hacer la diferencia durante las noches más frías. Una noche de octubre cargada con la promesa de misterios que solo el otoño puede traer, me encontré en una situación inesperada que alteraría mi curso de manera significativa. Mientras conducía bajo el cielo estrellado, una alerta interrumpió la tranquilidad de mi cabina. Un deslizamiento de tierra había bloqueado mi camino habitual, según las últimas actualizaciones de la radio, que desafortunadamente llegaron a mis oídos demasiado tarde. Ante esta repentina adversidad, y con la presión de cumplir con los tiempos de entrega que el trabajo exigía, no me quedó otra opción que adentrarme en caminos menos transitados, rutas alternativas marcadas por el misterio y la incertidumbre, esperando fervientemente no encontrarme con más retrasos. La noche, teñida de una oscuridad profunda, se cerraba a mi alrededor con una intensidad inusual. Una luna nueva, más un símbolo de ausencia que de luz, colgaba en el cielo, ofreciendo poco más que una débil iluminación que apenas se esforzaba por cortar la densidad de la oscuridad. Avancé durante varias horas por este camino alternativo,
una ruta solitaria que parecía consumirse en el manto de la noche, cuando un indicio preocupante llamó mi atención. El indicador de combustible de mi tráiler comenzó a parpadear con urgencia. Esta señal, temida por todos los que vivimos de la carretera, se convirtió en un augurio de complicaciones, especialmente teniendo en cuenta la lejanía y el aislamiento del terreno por el que me aventuraba. La presencia de la noche cerrada, combinada con la creciente preocupación por el combustible que menguaba rápidamente, añadía una capa de tensión palpable al aire. A medida que el indicador parpadeaba cada vez con más insistencia, la realidad de mi situación se asentó. Estaba solo, en un área no familiar, con la posibilidad de quedarme varado lejos de cualquier ayuda visible. La preocupación creció dentro de mí, alimentada por la incertidumbre de lo que podría encontrarme en estas rutas menos conocidas y por la urgencia de encontrar una solución antes de que mi situación empeorara. La combinación de estos elementos creó una atmósfera cargada de suspense, donde cada kilómetro recorrido parecía alejarme más de la seguridad y acercarme a lo desconocido. Fue entonces cuando apareció a lo lejos, como un oasis en medio del desierto, la tenue luz de lo que parecía ser una estación de servicio. No recordaba haber escuchado sobre ella, ni aparecía en el GPS, pero la necesidad de combustible no me dejó opción. Al acercarme, noté algo inusual. A pesar de la hora no había otros vehículos ni señales de actividad, excepto por la luz que se filtraba desde el interior de la tienda. Me presenté en la estación, que llevaba un viejo letrero desgastado por el tiempo, donde apenas se leía «Estación de Servicio del Diablo». La elección del nombre me pareció extraña, pero en ese momento, mi principal preocupación era el combustible. Bajé del camión, sintiendo una brisa fría que me recorrió el cuerpo, y me dirigí hacia la tienda, esperando encontrar a alguien que pudiera atenderme. Al entrar, el interior estaba vacío. No había nadie tras el mostrador ni en los alrededores. «¿Hola?», llamé, pero solo el eco de mi voz respondió. Decidí esperar, pensando que el encargado aparecería en cualquier momento. Sin embargo, pasaron los minutos, y la soledad del lugar comenzó a hacerse más palpable, una soledad que pesaba en el aire y que hacía cada segundo más lento. Decidí explorar un poco, con la esperanza de encontrar algún indicio de vida o al menos un timbre para llamar la atención. Fue entonces cuando noté algo peculiar. La mercancía en los estantes parecía no haber sido tocada en años, cubierta por una capa de polvo y telarañas que tejían patrones extraños en las esquinas. Aún más inquietante, las revistas y periódicos que encontré tenían fechas de hace décadas, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. La sensación de inquietud creció dentro de mí, un instinto primordial que gritaba que algo no estaba bien. Decidí que era momento de irme, combustible o no. Pero cuando me giré hacia la puerta, me di cuenta de que ya no estaba solo. Frente a mí, de pie entre las sombras que yo juraría estaban vacías momentos antes, se encontraba una figura. No podía ver su rostro claramente, pero su presencia era imponente, casi magnética. ¿Necesitas ayuda? Su voz era profunda, resonando en el espacio cerrado de la tienda. Traté de responder, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Asentí, intentando ocultar el temblor en mis manos. Sí, necesito combustible, logré decir finalmente. La figura asintió lentamente, y con un gesto, me invitó a seguirle al exterior. Mientras caminábamos hacia las bombas de combustible, una sensación de alivio me invadió, pensando que tal vez todo sería solo una anécdota más para contar. Sin embargo, ese pensamiento se disipó tan rápido como apareció cuando, al llegar al camión, la figura se volvió hacia mí, su rostro aún oculto en la oscuridad. La estación de servicio del diablo siempre provee a quienes la necesitan, pero todo tiene un precio, Joaquín, dijo, pronunciando mi nombre con una familiaridad que heló mi sangre. En ese momento, no sabía cómo reaccionar. Quería correr, pero mis pies se sentían como si estuvieran anclados al suelo. La figura se acercó,
extendiendo una mano en la que sostenía una vieja moneda de plata, brillando bajo la luz tenue de las lámparas de la estación. Toma esto como un recordatorio de tu visita, y recuerda, siempre serás bienvenido a regresar, pero la próxima vez, quizás no seas tan afortunado de poder irte. Sus palabras se deslizaron en el aire, dejando un rastro de frío a su paso. Acepté la moneda, sin saber qué más hacer, y en un parpadeo, la figura desapareció, dejándome solo en la oscuridad. El motor de mi camión rugió a la vida después de llenar el tanque, y sin mirar atrás, me alejé de la estación de servicio del diablo, jurando nunca volver. Los días siguientes la experiencia se convirtió en un recuerdo distante, casi como un sueño del que no estás seguro si realmente ocurrió. La moneda, sin embargo, permanecía en mi bolsillo, un recordatorio tangible de esa noche. A veces, en las largas horas de conducción, me pregunto sobre la estación y su enigmático encargado, pero nunca he tenido el valor de buscarla nuevamente. Ahora, cuando paso por caminos desconocidos o me encuentro con estaciones de servicio solitarias en la noche, no puedo evitar sentir una punzada de miedo, recordándome que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Y aunque la carretera sigue llamándome, siempre me aseguro de llevar suficiente combustible, por si acaso.